comienzos, los humanos usaban hojas y cortezas para proteger el cuerpo. En los pisos de las cavernas y voladizos se acumulaban pelos de animales y humanos que dieron origen a fieltros. Las pieles de los animales cazados se usaban para protegerse del frío, atando patas opuestas entre sí, en el cuello y o la cintura, por debajo de un brazo y atado sobre el hombro contrario. Así surgieron los primitivos cuellos. Varios siglos se tardaron hasta procesar vegetales y lanas animales para confeccionar trenzas y telas para hacer tipologías indumentarias a partir de rectángulos sostenidos por cuernos, huesos y espinas, para luego ser reemplazados por fíbulas de metal y botones de nácar. El cosido con fibras se logró a partir de rudimentarias agujas de hueso y espinas, de grandes suculentas y sus fibras como hilo. ¿Qué es un cuello? El cuello es una parte de la prenda de vestir que cubre esta parte del cuerpo. Inicialmente tenía la función de abrigar y proteger. Actualmente tiene una función más estética que práctica. ¿En qué momento deja de cumplir con esta función y empieza a formar parte de la estructura de la prenda? ¿Cuándo el cuello deja de cumplir su función y empieza a desarrollar otras funciones? ¿Por qué se desarrolló tanto en el cuerpo femenino y tiene tan poco desarrollo en el cuello masculino? Es la base del rostro. De acuerdo a sus formas, colores y texturas, provoca distintas impresiones. Puede cambiar visualmente las proporciones del cuello del usuario y otorgarle determinadas características. Generan un gran nivel de interés en el indumento, ya sea por salirse de la norma, ya sea por acentuar ciertas partes del cuerpo, como puede ser un hombro al aire. Por otro lado, también es un elemento clave para dar una sensación de interés o un punto focal visual al cuello. Tres casos totalmente distintos. En esta tela oscura, si no fuera por el acento de color rojo, casi ese cuello asimétrico desaparecería. El cuello blanco, al tener alto contraste entre el cuello y el indumento, logra destacarse. No sé si se integra, pese a que tienen la misma textura, queda como muy descolocado con la prenda. El caso verde refuerza su asimetría con el broche desplazado del centro. En este caso lo podemos ver de frente y de espalda, es una tela plana, el ingreso es por la espalda con un cierre invisible, pero es interesante ver que la acción es tirar, encimar, atracar, y eso es lo que está construyendo el cuello, con mangas, sin mangas, con una sola manga. Muy interesante el caso del ángulo inferior izquierdo, que el color de la manga continúa con el color del cuello, haciendo un efecto distinto a lo que vemos habitualmente. Fíjense que acá el ingreso es lateral y podemos ver el tiracierre en el brazo que está acodado. Variantes de distintos cuellos asimétricos, todos bien distintos entre sí. Interesante del ángulo superior izquierdo, como con un recurso tan simple como jalibotón y un ingreso frontal, logra hacer este drapeado súper original. Cuello bebé, muñeca o también conocido como cuello Peter Pan. Cuello Peter Pan se debe a que fue popularizado a partir de la obra original de Peter Pan en el 1900. Esto era parte de la indumentaria de la protagonista principal. También lo vemos adoptado por la escritora Colette como parte de su imagen, que hacía referencia a los uniformes franceses juveniles. En los 80, la moda lo llevó a que sea un accesorio intercambiable. Básicamente es un cuello que no tiene pie de cuello, va bien pegado al pecho, la espalda y la línea de hombros. Habitualmente se corta en una sola pieza y puede o no
tener bordes con puntillas, volados, encajes, estar bordado o no, ser de la misma materialidad de la blusa. Es un cuello más bien infantil. Cuello bote. El cuello bote es un cuello con boca horizontal que va de hombro a hombro. El cuello bote en gran parte fue popularizado por la Marina francesa como parte de su uniforme. Alrededor del año 1800, los marineros contaban con una camiseta rayada blanca y azul con cuello bote. Esto permitía que si un hombre se caía al mar, podían quitarle la ropa fácilmente por la abertura de su escote. El cuello bote también lo podemos ver en la actualidad, en el vestido de novia de Meghan Markle, donde a partir de mostrar las clavículas podemos hablar de una sensualidad y una feminidad contenida y recatada, muy propio de la familia real inglesa. Todos oscuros, con variaciones. Llamamos cuello bote a un cuello que tiende a generar una horizontal. Puede o no tener mangas, puede o no tener breteles, puede o no tener cuello o ser simplemente al ras. Variantes de cuello bote: telas con textura plana, telas muy texturadas, telas de punto. Varían el aspecto, la caída y la presencia. No solo los colores varían, sino también las texturas, más allá de que sea más o menos bote, con o sin breteles, con o sin mangas. La textura y la materialidad, además del color, varían la presencia. Un bote con breteles y una sisa muy cavada, en alto contraste. La materialidad y la moldería del remate del cuello varían totalmente su morfología y su aspecto y la comunicación, el mensaje, ¿no? que nos induce a pensar cada uno de ellos. ¿Es un strapless? ¿Es un cuello? Estas cuello mangas, ¿puede levantar los brazos? ¿El tajo en la espalda permite esa acción? Popularizó la prenda tank top, que tuvo su auge en el 2000, siendo la prenda básica para cualquier mujer o adolescente de la época. Sean simétricos, asimétricos, simples, dobles, más anchos, más finitos, son de mucha más fácil resolución si la tela tiene un rebote o este bretel es de elástico o tiene un elástico interior. Una curva ascendente es bastante difícil que no se nos caiga. En esta tela plana y medianamente dura es posible. Si la curva es más pronunciada y la tela es más liviana, va a caer. Fíjense la continuidad que hay entre los breteles, el entalle y la pinza del busto, y qué efecto tan distinto da la misma tipología en distintos colores sobre una piel clara. Breteles más largos, más cortos, cuello bote, cuello cuadrado, distintas materialidades, telas plisadas, telas planas, telas de punto, requieren distintas resoluciones técnicas. Más anchos, más finos, cuello cuadrado, cuello redondo, más o menos cavado, con o sin transparencias, con o sin collareta, distintas variantes de breteles. Cuando el bretel tira mucho, queda corto y desdibuja el diseño, provocando curvas donde debe haber rectas, en el caso blanco. El caso naranja no tira y mantiene la horizontal pensada. Es una variante del halter, breteles anchos en la base que se angostan hacia arriba. Fíjense cómo en el mismo bretel está la pinza del busto y la sustracción triangular por el cruce, ¿no? También es muy interesante que las sisas, el cuello y la sustracción
tengan formas triangulares y angulaciones similares. Distintos contrastes, distintos anchos, distintas formas, mismo recurso. Un bretel que lleva por dentro un elástico. Cuello buche de pavo o cuello drapeado. Nos recuerda a la época griega y romana, en que las mujeres vestían túnicas plegadas y abullonadas que sujetaban al cuello tapando el busto mediante esclavinas. Cuello con volumen que disimula el busto. Aquí lo podemos ver de frente y de atrás. Remata con una hebilla. Puede estar hecho en una sola pieza o tener una pieza tipo babero o triángulo. Para mejorar la caída, en alta costura se le suelen coser unos pesos internos forrados en la misma tela. Buche de pavo halter podríamos nombrar al azul. En el blanco, la pose hace que parezca un buche de pavo, pero es bote. En un comienzo, las camisas no llevaban un pie de cuello y eran consideradas ropa interior. El cuello de camisa, como actualmente lo conocemos, está compuesto por un pie de cuello y un cuello. Por lo general, lleva en su interior algún tipo de elemento que lo rigidice, ya sea alguna entretela que puede ser tejida o no. Los tipos de cuello, así como la altura del pie de cuello, la distancia en que las puntas se abren, nos indica tanto el lugar de pertenencia, el país, como así también las décadas. Actualmente, la camisa como tipología representa limpieza, pulcritud y profesionalismo. Un cuello camisero para combinar con un ambo o un terno. Es muy importante que el cuello no se trepe al cuello del saco o del chaleco. Los hay con muchas distintas angulaciones, con puntas más agudas, con puntas redondeadas, casi paralelos al piso. Cada uno da un efecto totalmente distinto. En el apunte hay desarrolladas varias variantes, sus orígenes, y hoy día casi ya no se usan con refuerzos interiores de entretelas o ballenas. Es importante el maridaje entre la corbata y el cuello. Hay cuellos que no admiten corbatas anchas y hay cuellos que piden corbatas anchas. Hay muchas distintas formas de hacer el nudo de la corbata, pero básicamente lo que no tiene que suceder, salvo que querramos ese aspecto o esa comunicación, es que haya un intersticio entre el borde del cuello y el borde superior de la corbata, que no se vea la tira del cuello o el botón es deseable. Cuello camisa y una vista. Pajarita. Las puntas pueden quedar por debajo o por encima del moño, depende de la forma del moño. Básicamente van por arriba del moño. Cuello pañuelo es un cuello sin pie y que la vista da vuelta y hace una pequeña solapa, también llamado blusa. En el cuello central, en la pajarita, el moño en este caso está caído, no se tiene que producir ese intersticio entre el moño y el primer botón de la camisa. Está demasiado poco tirante el moño, que no es un moño de hacer, sino que es un moño ya hecho. Característico del kipao, indumentaria que tanto las mujeres como los hombres utilizaban durante la dinastía Qing, entre los siglos XVII y XX. Era el atuendo principal de la etnia manchú. Poco a poco fue quedando como vestimenta china característica de las mujeres. Estaba fabricado con seda natural y contaba con adornos distintivos en el cuello, como galones de pasamanería y alamares. Básicamente es un cuello femenino, mao, con una muesca terminada en curva al centro, lleva cruce,
generalmente cerrado con alamares. El caso este del medio creo que está simulado, no es un cruce real, tampoco el botón y el ojal parecen existir, solo da la impresión de ser un galón con un botón encimado, pero no hay ojal y botón. Los otros dos con alamares son más característicos. No es muy feliz esta superposición del alamar con este ribete negro que empasta todo el juego de líneas. Fue popularizado a mitad del siglo XIX por las nuevas divas de Hollywood, en especial por Marilyn Monroe. Es debido a ella que hoy en día seguimos asociando este tipo de escote con sensualidad. Distintas variantes, más abierto, más cerrado, más alto, más bajo, más bote, menos bote. Básicamente son dos curvas ascendentes, es simétrico, con o sin mangas. Interesante el caso está del ángulo inferior izquierdo, que para lograr esa forma necesita tener un refuerzo interior con un alambre o con una entretela muy dura, porque si no se caería. Tampoco lograría esta curva tan caprichosa, ¿no? De curva y contracurva, porque el peso de las mangas y esa apertura, si no tiene un refuerzo interior, es imposible. Este primer ejemplo a cuadros es de malísima confección. Fíjense que en el espejo del cuello, las muescas, las solapas no tienen coincidencia, no hay continuidad. Tampoco en la tapa del bolsillo superior. Es una confección muy económica. El caso en este color Tiffany es de una confección mucho mejor. Pese a eso, la punta de la solapa derecha está levantando. Está bien que no esté abrochado ese botón, pero está muy mal que esté aplastado. Siempre esta vuelta que da la vista para convertirse en solapa tiene que ser una curva que no se plancha. Los cuellos de sastrería tienen esta característica de que tienen una muesca entre el cuello y la solapa, cosa que no se da en este último, que es de punto, donde el cuerpo de la prenda es de una tela y el cuello está tejido aparte e incrustado. Generan una geometría en la silueta. Pueden ser con bordes limpios o ornamentados. Popularmente utilizados por Ana Bolena, con un escote pronunciado. Variantes de cuello cuadrado, más o menos cavados, más o menos abiertos. Muy interesante la del ángulo superior derecho, que parece una tela de casimir o un buclé o una tela de tapicería. Muy interesante cómo ese cuello se incrusta en el entalle y la pinza de busto. Con ingreso frontal, con ingreso desde la cabeza, con manga raglan, con manga pegada, con o sin breteles, variantes de cuello cuadrado. Cuellos de sastrería para sacos derechos, de 1, 2 o 3 botones, donde el cuello está cortado al hilo, cambrado y con bastillas o al bies. Y la vista da vuelta y se hace solapa, habitualmente con picados, para ambos, ternos o sacos sueltos. Comúnmente se usan sobre una remera o una camisa, aunque hoy día hay una tendencia también a usarlos directamente sobre la piel. Son cuellos muy elaborados y que tienen muchas distintas posibilidades. Aquí en la foto del terno oscuro vemos que el último botón del chaleco está abrochado. Bueno, esa es una regla de etiqueta
que está mejor resuelta en el terno claro, donde vemos que el último botón del chaleco no está abrochado. Eso viene de Inglaterra, donde había un personaje de la corte que era muy gordo y por eso nunca podía abrochar el último botón del chaleco. Pero como era un personaje muy querido, este detalle pasó a la etiqueta del uso del chaleco en varón. Es uno de los cuellos que se considera básicos. Dependiendo del ángulo y la caída, genera diferentes situaciones. Por lo general se utiliza en mujeres para alargar el cuello. Llevado a extremos, puede hablar de una sensualidad femenina, como en el caso de Jennifer López en los premios MTV con el Versace verde, cuyo escote llegaba más allá del ombligo. Más allá del ángulo, los dos ejemplos del lado derecho arriba y abajo son ángulos obtusos, mayores a 90 grados. En cambio los otros 4 son menores a 90 grados, son agudos. Pero más allá de eso, fíjense cómo en los dos ejemplos negros el contraste con la piel es mucho mayor y el efecto es mucho más notorio. Sigue siendo en B, es cruzado, pero no da mucha sensualidad por el color y la dureza de la tela. En cambio el ejemplo de al lado, de encaje terminado en ondas, con la transparencia y los bordes que no son rectos y un color verde que es más bien frío porque es azulado, da sensualidad, femineidad y tira noche por el agregado de las lentejuelas. El otro en B, que es bien aguda, pero al ser en una tela pesada y tener incrustados los volados, tablas en el borde, se vuelve mucho más femenino. Este otro del ángulo inferior izquierdo, una tela totalmente sastrera, un casimir de invierno, como con los accesorios en plateado y brillantes y perlas, se vuelve noche. El gran cuello con un borde aparentemente de crochet o encaje bastante grueso, cambia totalmente el aspecto, ¿no? Porque al ser blanco sobre una piel muy clara, no lo hace tan fuerte. El último caso del ángulo inferior derecho, una variante de un escote en B muy abierto, pero este doble pico le exagera su destaque, ¿no? Nuevamente es un alto contraste. Figura oscura sobre fondo claro. El fondo claro en este caso es la piel. El verde, que parece buche de pavo, en realidad es cruzado y tiene unas tablas que nacen en la línea de hombro y hace un drapeado hacia la cintura. Un B en estampado, es bien profundo, muy abierto, obtuso, totalmente distinto a que si fuera un liso de un color oscuro. En B fruncido, que además en el ángulo está el tiracierre, o sea que es el acceso. Un B abierto, pero la incrustación de volados, tejidos, lo suaviza totalmente. Un B muy profundo, en blanco, que a su vez hace el juego de otras Bs inversas con esta media manga. Un punto de tensión central donde se acumula bastante tela, muy interesante donde está aplicado el recurso, que parece generar tablas muy ordenadas, construyendo absolutamente toda la prenda. La B puede ser por delante, puede ser por detrás, puede ser con un ángulo o móvil, como el último caso, donde con tirantes por detrás del cuello hace un buche de pavo que queda suelto y se puede desplazar.
Distintas variantes con acceso frontal. Muy interesante este caso del centro arriba, piel oscura, indumento claro, cómo está desplazada la línea lateral hacia adelante, parece ser una sola pieza. Crea una forma muy interesante que además alarga el alto del cuello. Las pinzas del busto nacen del ángulo de la V. Alto contraste, bajo contraste. Con cuello y solapa, un cuello a la base con un tajo, también genera un cuello en V. Tirantes y ondas suavizan y dan sensualidad y femineidad. Siguen las variantes que son infinitas, con cuello, sin cuello, con un lazo que va de un lado al otro, terminaciones curvas, terminaciones en pico, accesos frontales, camisero sin pie, cuello y solapa, transformable, distintas variantes de cuellos en V. Me interesa destacar aquí en el ángulo inferior izquierdo este cuello kimono. Es una tira rectangular, puede ser más corta, más larga, está cortada al hilo y se aplica en el borde. Es un cuello no habitual, aquí aparentemente es un abrigo, no habitual para nosotros occidentales. Fíjense que estas tres imágenes del ángulo superior izquierdo no corresponden todas a la misma tipología. La que está en el ángulo tiene cuello y la cartera es muchísimo más angosta que las otras. Las otras dos sí, son la misma tipología en distintos colores, azul y un gris casi negro. En cambio la del ángulo derecho superior es un bouclé y es una V sutilmente redondeada, es un abrigo. Aquí en el ángulo inferior izquierdo, misma tipología, misma modelo, distinto color de la tipología, misma moldería. Fíjense cómo el contraste es totalmente distinto. Oscuro sobre claro o claro sobre claro. Los tres ejemplos del ángulo inferior derecho. Bueno, el celeste, fíjense que no es en V, está cortada la punta con una horizontal. Y los otros dos ejemplos que parecen ser la misma tipología, si observan atentamente, no lo es. Hay una pinza que conforma el cuello en esta tela que tiene una textura con líneas horizontales. En cambio en la otra, que parece ser más blanda, no lo tiene. Los dos son cruzados en V. El encaje puede ser a mano o puede ser fabricado de forma industrial. Generan un marco y llevan la atención del observador hacia el rostro. El cuello smoking se caracteriza por una solapa continua que va desde un lado, pasa por detrás del cuello hacia el otro. Recibe su nombre de los trajes masculinos de fumar. Por lo general, se generaba un contraste en el brillo de la prenda entre el cuello y el cuerpo. Actualmente lo vemos en diferentes tipologías. No tiene género, tiene adaptaciones de varón y mujer. Habitualmente es de una tela distinta al de la prenda, que suele ser más brillante. Puede ser de 1 o 2 botones. Acá vemos una variante cruzada también. Básicamente es un cuello sin muesca. No está la diferenciación entre cuello y solapa, sino que es una sola pieza. Es bastante difícil de lograr y que caiga bien. Variantes, no sé si llamarlo smoking, es más un cuello entero o robe. En este último caso es un cuello kimono, un rectángulo que va dando la vuelta por detrás del cuello. Este primer caso verde, bueno, no es un cuello camisa, no es un cuello mao, es un cuello exótico, lo mismo que este otro
de breteles con un herraje que no terminamos de entender si tiene apertura con un broche a presión o es fijo. Esta chaqueta cazadora turquesa que no podemos ver el cuello porque está tapado por este turbante con efecto de buche de pavo que va enmarcando toda la cara. Los 3 casos de abajo hechos básicamente con un cordoné, con una soga y la técnica del macramé. Este tipo de cuellos hay que pensarlos muy bien, cómo se hace el ingreso, si va a pasar por la cabeza o no, o si tiene atrás un avío que nos permita ponerlo y sacarlo. Es muy habitual confeccionar directamente sobre el torso y después darnos cuenta de que no lo podemos sacar y que hay que pensarle un avío. El avío de ingreso hay que pensarlo al diseñar la prenda, no después. Todos casos muy originales, este cuello redondo con este desfasaje, una materialidad atípica, tejido de punto, con una especie de gola, por llamarlo de alguna manera, cuello isabelino, muy original por su materialidad. Este estampado, con el drapeado, haciendo un escote en V, con la punta cortada por la cintura, o estas, no sé cómo llamarlas, pinzas abiertas. Si es en una tela dura se va a sostener, fíjense que está hecho en gajos, y si no tiene que tener algún material translúcido del color de la piel para que esas puntas no caigan. En el centro abajo es una sola pieza entre mangas, cuerpo y cuello. Fíjense que no hay una sisa raglan ni manga pegada, sino que es toda una pieza, y la forma está por el entalle en la caída del hombro y una costura entre el delantero y el trasero, que es lo que nos da la forma. La tensión no está sobre el cuello, sino sobre este recorte en una tela gris oscuro. Es como que nos está diciendo: mire acá, no mire el cuello, ¿no? También el contraste entre la piel y el valor del indumento es muy bajo, sin embargo, el contraste entre el recorte gris oscuro y la tela es mucho más llamativo. El último es una variación del halter, donde el recurso es un nudo. Fíjense que por el lado de atrás tiene 3 botones para solucionar el ingreso. Bote, palabra de honor, strapless, distintos nombres de acuerdo a la dosis, al lugar, al país, se lo llama de una manera o de otra. El del centro necesita sí o sí de un corsé interior o un corpiño especial o un alambre que le permite tener esa forma. Si no, se va a caer o no van a quedar esas curvas hacia arriba. El último en B, strapless, de acuerdo a la tela y como estén las pinzas, puede sostenerse. Si no, tiene que llevar un corsé interior o unas ballenas para sostenerlo hacia arriba. Todos los picos que vayan para arriba o grandes curvas hacia arriba van a caer y hay que usar algún recurso, refuerzo o entretela para sostenerlo. Es un cuello redondo, accesorio que genera un frunce en toda su extensión, popularizado en el 1500, y era una forma permitida de coquetería frente a la austeridad protestante reinante en la época. De encaje, de telas planas, de batista, de organdí,
Hay muchas distintas posibles materialidades. En general blancos, va para varón o para mujer y son grandes superficies reflectantes. Piensen que cuando estos cuellos estuvieron en boga, básicamente los usaba una clase social de buen poder adquisitivo y no había luz eléctrica, así que esta gran superficie blanca rebota mucha luz sobre la cara. Más largos, más cortos, de una capa, de varias capas, en general eran de quita y pon, o sea que no estaban en la prenda, sino que se agregaban aparte. Tampoco formaban parte de la camisa, sino que eran cuellos que se agregaban a un conjunto. También lo usa Pierrot, un tipo especial de payaso francés. El cine también tuvo lo suyo. Una manera fácil de lograr una gorguera es usar una cinta fruncidora de cortina. Es rápido, económico y el efecto es muy bueno. De una sola pieza con tablas o frunces de brodería y encaje, con hilos de oro, de tul, con un borde de collareta o bordado o cortado láser. Tenemos que pensar en el acceso porque son bien a la base y tienen que tener un ingreso o por delante o por detrás. Es un cuello alto que se ata al cuello y por lo general deja la espalda descubierta. En la parte de adelante se forma un trapecio que va desde el cuello hacia el busto. Este tipo de cuello fue sumamente popular en los años 60 y 70. El movimiento feminista, que intentaba derrocar el uso del corpiño, lo adoptó como forma de rebeldía. Básicamente es un cuello a la base, redondo o en V, pero que deja los hombros y la espalda descubierta. De acuerdo a los cuerpos, a lo que uno quiere lograr, hay muchísimas variantes posibles. Distintas variantes, más de noche, más para un sport callejero. Cuando es en una tela plana es muy difícil hacerlo en serie porque cada mujer tiene un talle y medidas totalmente distintas, lo cual requiere una curva de talles muy precisa y un arreglo individualizado para cada cuerpo. Si es una tela con rebote, esa acción es un poco más sencilla. No es una polera, es un transformable, tiene un cierre invisible, está cortado en 2 piezas. Es lo que yo llamaría un cuello indefinido. Varios casos de cuellos que nos cuesta decir si son en B, si son bote, si son corazón, palabra de honor, buche de pavo. Cuellos que no tienen una manera definida de ser llamados porque justamente están en un espacio que no es ni uno ni otro. Este tipo de cuello es típico folclórico irlandés, puede o no tener ojalillos por donde pasa la tira. Habitualmente se termina con un medio moño o un nudo hacia el lado de arriba. Característico de la época renacentista. Enmarca la cara. Tiene reminiscencias a un pavo real. En la época renacentista, estos cuellos se cosían directamente al vestido luego de ponerlo. Consiste en un cuello formado por un exceso de tela en varias capas que puede ser parte de la camisa o puede ser un elemento accesorio que se asocia generalmente a la justicia. En algunas cortes supremas, como la Corte Suprema Alemana, el uso de jabot es parte de la vestimenta reglamentaria. Son todos cuellos jabot, pero
son absolutamente distintos. Este primero, fíjense que tiene un cuello redondo, con volados, regulares, y el jabot que va cayendo, que está cortado en forma de caracol. El de al lado, en B, no es redondo y parece tener una terminación de un bordador. El blanco con camafeos tiene el cuello en pico hacia arriba, un cuello camisero, esos frunces sobre el hombro que empastan un poco el efecto del jabot en sí. Y este otro que está puesto sobre un torso parece ser de quita-y-pon y está cortado en varias piezas. El cuello que está cerrado con el botón, como si fuera cortado en caracol, pero aparentemente está cortado al hilo o al bies. Es totalmente distinto al amarillo, que sí está cortado en forma de caracol. Cuello compuesto, por lo que se entendería como un pie de cuello, popularizado por el dirigente de la República China, Mao Zedong. El cuello Mao básicamente es una tira derecha, también puede estar cortada al bies, con ángulos rectos o redondeados, puede ser un cuello camisero o sastrero. También se da en gastronomía este tipo de cuello. Es muy característico en un loden gris, por ejemplo, con el cuello verde, da súper austríaco. Es infantil o militar de marina. Es veraniego. Durante siglos fue el indumento de los niños de la clase media acomodada de las grandes urbes. El color azul es adoptado por casi todas las marinas y se debe al color del mar. Las listas blancas fueron por primera vez usadas en los funerales del almirante Nelson, que fueron 3 con el fin de conmemorar sus 3 grandes victorias. Con remate frontal de corbata, de moño o de nudo, termina en la espalda con una pequeña capita cuadrada. En general se corta de una sola pieza y puede terminar en forma de trapecio o en B hacia el frente. También superpuesto sobre un cuello redondo. Puede ser de quita-y-pon o de la misma prenda. Durante décadas fue usado por niños y niñas jóvenes. Era la típica indumentaria infantil. En el centro de la imagen vemos 2 casos que son disfraces. Son exageraciones de disfraz, no es que sea un cuello real de un marinero. Y se sigue usando aún en la Fuerza Naval. Sea de quita-y-pon o fijo, es importante que lleve un forro o sea doble para que no pase lo que estamos viendo en el ángulo inferior derecho, que se ve al revés de la tela. Típicamente es en azul oscuro y blanco. Hay también variantes con algo de rojo, pero básicamente siempre se da en azul y blanco. Es un cuello cuya tira de cuello se extiende lo suficiente como para poder hacer un moño en la misma tela de esa base. Por lo general, es una prenda que se asocia a la feminidad dentro del rubro empresarial en la mujer. Un remate a la base puede ser en B o redondo. Ese moño puede estar al frente, en la espalda, a un costado, en un 3/4 al frente. Hay distintas variantes. Es importante que la tela no sea dura, que ese lazo esté doble, que tenga las tiras suficientemente largas para hacer el moño o medio moño y que no produzca el efecto que vemos en este último caso del vestido rojo, donde la tela
no cae elegantemente y no hace curvas elegantes, sino que se va quebrando en distintas rectas. No todas las telas sirven para hacer un cuello moño. Básicamente el cuello Napoleón tiene una distancia entre el cuello y la solapa. En la muesca se genera una distancia. Este beige es muy fantasioso, exagerado, no es estrictamente un cuello Napoleón. Fíjense que el cuello está en el saco y la solapa en el chaleco. En los otros dos, que están tomados de pinturas, hay un pie de cuello muy alto y la solapa y el cuello no se tocan, quedan separados. Liso, bordado, con pasamanerías, con pechera desmontable, con pechera cruzada, integrada. El primer caso está tomado de una pintura y es una piel de un animal extinto, armiño, un pelo de un largo intermedio, claro, con motas salpicadas más oscuras. Habitualmente en blanco y negro, también podía ser beige y marrón oscuro. Hay cuellos sintéticos y cuellos de piel real, en echarpe, de quita y pono, que son parte de la misma prenda, en la misma piel de la prenda, o una prenda de tela con un cuello de piel. Básicamente son cuellos que se dan en climas muy fríos. Hay distintos tipos de pieles, cuanto menos habitual, más caras. Mink o bisón es lo mismo. Hay pieles que son mucho más suntuarias que otras, hay algunas que están prohibidas, hay algunas que se depilan o se tiñen para dar el aspecto de otras. Básicamente hoy en desuso por la protección animal. Habla de una apariencia intelectual, más que nada popularizado por la sociedad beatnik de los años 50. Esto lo podemos ver en la película Funny Face, donde Audrey Hepburn usa un cuello de polera y unos pantalones negros, dando así una imagen intelectual, sobria, pero aún así revolucionaria para la época. Interesante, este primer caso es una tela plana y que tiene un remate de echarpe en la espalda, donde se puede hacer un nudo, un moño o dejar las tiras sueltas. Aquí con un acceso frontal en cuero, con un cierre, es un cuello, no sé si llamarlo polera, pero es un cuello transformable. Más altos, más bajos, más pegados al cuerpo, más despegados, distintas variantes. Se pueden hacer en telas planas o de punto. Lo más común es que sea punto, pero también se pueden hacer en telas planas. Volcados, dobles, simples, distintas variantes, con mangas, sin mangas, con o sin cierre, con cierre frontal, con cierre de costado, con cierre en la espalda. También hay cuellos polera con cierres de botones. Hay muchas variantes posibles. Es uno de los cuellos básicos por excelencia. En tejido de punto hay diferentes formas en que se puede terminar, ya sea con una tira de rib, con una tira de la misma tela base en la que se confecciona la remera o con una cinta aplicada. Por lo general en la industria se utiliza una vista o una limpieza de cuello para tapar la costura que une el cuello a la prenda. Eso hace que cuando la prenda quede doblada tenga una mejor terminación.
El cuello redondo denota diferentes situaciones. Habla de algo aniñado, cierta sobriedad. Por ejemplo, podemos ver el famoso vestido negro de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, donde se empieza a hablar del vestidito negro como una pieza statement, como una pieza icónica. Ella lo acompañó con un collar para darle vida, y a partir de eso empezamos a tomar el cuello redondo en un vestido negro como una pieza distintiva y sobria. Se corta una tira con la corta collareta de la misma tela en una tela al tono o que no lo sea y se aplica. Con tira de collareta aplicada, tejido o en una tela a rayas. Los 3 casos superiores, alto contraste. Los 2 casos inferiores, bajo contraste. Fíjense cómo con los accidentes de las telas que no son lisas, cambia totalmente el aspecto. Estampado grande o estampado chico, volados, broderí, mangas estampadas. Cambia totalmente el aspecto simple de un cuello a la base. Bordado, fruncido, cortado para que haga un rouloté, tejido, en una tela plisada o en una tela de encaje. Fíjense en el centro abajo cómo el acceso está hecho con un cierre, porque no es una tela que tenga rebote, así que esa apertura no va a pasar por la cabeza, pero al tener este cierre invisible del cual podemos ver el tiracierre, sí va a poder ingresar o salir del cuerpo. Distintas variantes de cuellos redondos, más a la base, más abiertos, distintos contrastes entre figura y fondo, telas de punto y telas planas. En las telas planas seguramente el acceso está en la espalda. Fíjense, en el primer caso el valor del indumento es casi igual al valor de la piel, un poco más claro. Pero al tener este borde amarillo, hace un alto contraste entre el indumento y la piel. El caso de al lado es un color mucho más claro, pero el borde negro suaviza el contraste entre la piel y el indumento. Los 2 casos de abajo son contrarios, ¿no? Oscuro sobre claro y claro sobre claro. Fíjense cómo cambia totalmente el aspecto. Aquí podemos ver un mismo cuello de adelante, de atrás, de costado. Es un punto, es doble, es redondo, pero no es a la base. Es mucho, mucho más abierto. Tampoco es un bote. Nuevamente, más variaciones de contraste, más profundo, más abierto, más cerrado, manga pegada, manga raglan, tela plana, tela con rebote, distintas variantes de cuello redondo. En el renglón superior, mismo modelo, distintas prendas. Fíjense como en la del ángulo derecho casi no hay contraste entre el valor de la piel y el indumento. En el del medio, amarillo, es casi una media polera. Fíjense cómo se acorta el cuello si lo comparamos con los 2 que tiene al costado. En el renglón de abajo, misma tipología, misma modelo, distinto color. Fíjense cómo el color varía el tono de la piel. Tela plisada, un cuello redondo fruncido con un moño lateral, un cuello a la base con ingreso frontal. En el centro aquí tenemos 2 variantes de cuellos superpuestos con una textura en transparente. Y el último nuevamente es un cuello a la base de ingreso frontal
con una textura en la tela. Variantes de blanco, más a la base, menos a la base, más horizontal, telas planas, telas de punto, con ingreso frontal. Fíjense cómo hay un juego entre los distintos blancos y los tonos de la piel, como hay blancos azulados, hay blancos rosados, hay blancos más que viran al marrón, hay blancos más ópticos o más blancos. Todo depende del contraste con la piel y con el fondo de la foto. Siempre presente en camisas campesinas rusas, llamadas kosovorotka, que significa cuello torcido. Esta camisa forma la base del guardarropa de cualquier campesino ruso, desde el siglo XV hasta principios del siglo XX. El cuello y la cartera no están en el centro, sino ligeramente en el costado, generalmente a la izquierda del centro. Según la historia, la razón era más práctica que estética. De esa manera, los colgantes que los campesinos usaban debajo de sus camisas no se caerían cuando se inclinaban durante el trabajo físico. Estas camisas solían ser de lino y había diferentes modelos para todos los días y ocasiones festivas. En este caso, en estas últimas, generalmente tenían un cuello bordado. Los patrones en estos cuellos tenían un significado simbólico especial. Cuello a la rusa, cierra sobre el hombro o al frente, pero no en el centro, se desplaza hacia el lateral izquierdo. Básicamente es un cuello mao de varón con botones, puede estar liso o bordado, muy característico del folclore ruso. Cuellos diferentes que se complementan o contrastan, por su forma, por su color o por su tamaño. Superponer mucha cantidad de cuellos distintos puede ser útil para enfatizar, por ejemplo, la idea de abrigo, de ocultamiento o de pesadez. Vemos aquí un cuello redondo, con un cuello cuadrado encima, estos volados gigantes que van por detrás de la cabeza haciendo un efecto isabelino, que se continúan por los laterales de las mangas, pero con transparencia a un strapless. Otro caso similar al primero, donde hay una chaqueta que produce este cuello cuadrado. Superposición de formas. Se pueden superponer cuellos en V con bote o en V con cuello a la base. Depende de los contrastes, las texturas y las formas pueden funcionar o no. Todos estos casos funcionan muy bien. Una ruana superpuesto en un V muy abierto, un redondo superpuesto con translucidez por la red a un cuello de corpiño. Este rojo es muy interesante porque tenemos un cuello de tortuga con un V superpuesto, cruzado, pero donde las costuras están hacia afuera. Así que esto levanta la línea de los hombros. Y aquí tenemos una especie de viso negro superpuesto sobre un redondo. Es válido superponer cuellos, no es muy feliz en este del ángulo superior derecho, donde las angulaciones son muy distintas. Si bien los colores funcionan y quedan muy bien con ese color de piel, hacen buen contraste, y el juego de los botones, al tener angulaciones distintas, hacen un efecto extraño. Bueno, distintos tipos de cuellos, con contraste, sin contraste, en la misma tela. Las superposiciones son posibles y se dan, pero algunas no son felices. En este caso se ven muy bien todas. Interesante este caso de cuello y solapa en un color distinto al resto de la prenda, superpuesto con este acento de color coral.
un cuello transformable. Hay una polera con un cuello redondo muy grande y que se puede fruncir mediante estas tancas. 3 cuellos superpuestos, redondo, en V y camisa. Si bien es un abrigo, sigue siendo un cuello camisa. Parece que va hacia atrás con una capucha. Hay mucha unidad de color y pese a que hay variedad de formas, se ve bien. Lo mismo pasa con este otro ejemplo donde hay 2 cuellos redondos superpuestos y el tercero de un abrigo, que es un cuello redondo a la base con un cuello de morley incrustado, pero todos llevan más o menos la misma forma redonda. Más allá de la edad y la informalidad del caso, un saco sastrero no siempre es feliz superpuesto sobre una remera o sobre una camisa sin corbata. Depende de las calidades, las texturas y el tipo de confección. Esta camisa blanca con el príncipe de Gales encima no parecen funcionar muy bien. El resto es aceptable. Polera con superposición de cuello Napoleón, bueno, funcionan muy bien. Un cuello redondo a la base con un cuello camisero que está puesto en un abrigo, también funcionan bien. Este cuello en V con el redondo debajo, al ser los dos del mismo tinte, funcionan perfecto. Aquí nuevamente hay 3 cuellos superpuestos. Un cuello redondo con un suéter de cuello redondo, con una campera de cuello camisero. En cuellos y escotes con sus tracciones se genera un juego visual entre figura y fondo. A veces se complementan y otras veces contrastan. A veces es importante lo que se quitó, lo que se sustrajo, y otras lo que se deja ver. Transmiten sensualidad, erotismo, sexualidad, muestran lo oculto, descubren lo que está detrás. Deben jugar muy bien el contraste con el valor de la piel. En este caso son todas simétricas. Por lo general son sustracciones geométricas. Generan formas interesantes. Un mismo cuello que está cortado en una sola pieza, va incrustado en un cuello en V y depende de cuán abierto o cerrado esté la cremallera, va adquiriendo distintos formatos. Interesante el remate en la espalda, que puede dejar las tiras colgando, que coinciden con el largo del ruedo, o hacerse un nudo o medio moño. Un cuello que puede variar de acuerdo a si subimos o bajamos el cierre, o quebramos el cuello haciéndolo como si fuera un cuello de camisa hacia abajo. Está cortado en una sola pieza y es de una tela plana. Abierto o cerrado nos da distintos aspectos. ¿Es redondo o es en V? Cuellos que mediante distintos avíos pueden lograr distintas formas y distintos niveles de abrigo. Flauta mágica, una ópera de Mozart, es el mismo personaje, Sarastro, en 2 versiones totalmente distintas. En la primera, en amarillos, está evocando al sol. Fíjense qué interesante este
cuello que se interpenetra uno con otro y la superposición, y en cambio el de la derecha, que también tiene pictogramas que refieren a toda la imaginería amazónica y egipcia, el sol en el medio del pecho, que es una característica que casi siempre se hace en este personaje, pero jugado en blancos y negros y algo de dorado. Está haciendo una referencia a la pureza, pese a que el libreto es bastante irónico en este personaje, pero representa la bondad. Seguimos en la misma ópera, Flauta Mágica. Reina de la Noche es el personaje, es una madre hiper malvada. En uno está jugado con negro y grises y en el otro en verdes. Totalmente distintos, es la misma actriz. Ahora la vamos a escuchar y ver cómo se mueven estos trajes. De lejos, el que está jugado en grises no se ve, parece un bordado directamente sobre la piel. Pero en los dos fíjense que tiene ángulos agudos, es un personaje hiriente. Cuando el cine y la televisión nos muestran vestuario de época, siempre hay especialistas con rigor histórico detrás de cada proyecto como para poder acercarse lo más posible a lo que se conoció en siglos pasados. Pero, ¿qué pasa cuando hay que pensar en el futuro? ¿Cómo imaginan los diseñadores de vestuario la vestimenta y por sobre todo los cuellos en el futuro? El cine y las series intentan innovar. Generalmente, cuando se trata de otras civilizaciones, se las compara con las que existieron antes en la Tierra. Dentro de 300 años, ¿cómo serán los cuellos? ¿El cuello tiene género o debería ser neutro? ¿Cómo podríamos resignificarlo y empezar a verlo desde otros aspectos, no tanto como femenino o masculino, sino como un objeto de diseño en sí? Esta fue una recopilación con fines didácticos, que pone el foco en la descripción de las distintas variantes de cuellos. Más allá de los distintos ejemplos, queremos despertarles la posibilidad de lograr nuevos cuellos con recursos clásicos. Por supuesto que la parcialidad debe guardar una relación estructural con la totalidad. No cualquier prenda superior se adapta a cualquier tipo de materialidad y cuello. Esperamos que la información compartida les despierte su creatividad.